¿Qué tal amigos? El día de hoy les hablaré un poco de lo que es la tutoría. También ejemplificaremos de manera muy general cómo es que hemos diseñado un programa de acción tutorial para su aplicación en uno de los espacios curriculares del plan de formación para docentes, que tiene que ver básicamente con la interrogante de a quién le corresponde esta tarea, y si estamos de acuerdo con autores como Pere Arnaiz y Sofía Isús, encontramos que es un aspecto de la docencia que le corresponde a maestros y alumnos principalmente. El docente formador de docentes se convierte en la persona que facilita el conocimiento a sus estudiantes. También el autoconocimiento, la aceptación. La tutoría se concibe como un proceso de acompañamiento y orientación que puede ser personalizado en grupos pequeños o grupos de clases completos, que está referida a todos los alumnos de todas las edades. Se aplica a los aspectos del desarrollo de un estudiante. Estimula el autodescubrimiento, intenta desarrollar las potencialidades de un estudiante al máximo y es una tarea eminentemente cooperativa. Algunos objetivos generales que puedes descubrir en la tutoría son: superar las anomalías en el aprendizaje, potenciar la integración social, fomentar la autonomía personal y orientar específicamente a los estudiantes sin importar el nivel de escolaridad en el que se encuentren. Ahora te hablaré de algunos instrumentos y técnicas que pueden servirte para que empieces el diseño de tu propio proyecto de tutoría. Te recomiendo que empieces por integrar un archivo de tu estudiante o de tus estudiantes con los que vayas a trabajar. En él verás un valioso instrumento que te dará un fiel seguimiento del estado y progreso en el que se encuentran. Un método que puedes usar para realizar los registros correspondientes es la observación directa y la participante. Es considerada como una tarea de las más importantes en la tutoría y se define como método de conocimiento que trata de penetrar en los fenómenos humanos para identificar aspectos de la conducta individual y de grupos. Otra técnica recomendable u otras técnicas recomendables en la tutoría son el registro anecdótico, en el que tendrás que anotar y describir el comportamiento de los sujetos observados; las listas de control, que consisten en registros de características, habilidades, cualidades y rasgos de la conducta; las escalas de estimación, que pueden ser numéricas, verbales o descriptivas. En ellas podrás identificar la intensidad, la frecuencia y características que presentan tus estudiantes. Los cuestionarios, que son una serie de preguntas en las que obtendrás información sobre algún tema del alumno. Otro que puedes utilizar es la entrevista, que puede ser estructurada o semiestructurada, cerrada, abierta, dirigida o no dirigida. Esta es considerada como un sistema de comunicación a través de la conversación que se sostiene con el propósito de obtener información o comprender el comportamiento. Es la metodología que vas a usar en la evaluación. La evaluación es un proceso activo que no solo busca resultados, sino que trata de reflexionar sobre los procesos empleados en la aplicación de la acción tutorial. Busca, entre otras cosas, la causa de los procesos que sean generadores de éxito y de fracaso del aprendizaje de un alumno o de unos alumnos. Los objetivos de la evaluación se centran en los alumnos, maestros, en los recursos didácticos que se utilizan, los programas de aprendizaje, proyectos y en la misma institución donde se realiza, entre otros aspectos. La evaluación, en términos generales, es un proceso que implica conocer, analizar, emitir o dar un juicio de valor sobre la calidad, la corrección o la oportunidad de orientar la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de la experiencia del aprendizaje de tu alumno. Te propongo que consideres la evaluación inicial, también conocida como diagnóstica, la formativa, la continua y la final. Bueno, ahora que ya conoces algunas generalidades del proceso y diseño de la acción tutorial, te voy a comentar algunas generalidades de lo que sería el diseño específico de un programa de intervención tutorial. Es de suma importancia identificar los retos que el uso de las tecnologías de la información y, en específico, las tecnologías del aprendizaje suponen ante las nuevas necesidades del contexto educativo. Hoy, la innovación educativa se apuntala en el hecho de reconocer que el uso de las nuevas tecnologías, las redes informáticas y su funcionalidad en materia de enseñanza ofrecen la implicación de modelos y esquemas más versátiles. La innovación educativa debe referir
se debe referir a la formación de docentes como un aspecto de vital importancia en la vida de los futuros profesores, en la búsqueda de estrategias, técnicas y métodos que rompan con los modelos estereotipados y superficiales del diagnóstico pedagógico. Este pretende la recopilación de la experiencia de formación en las estudiantes y en aspectos que tienen que ver con los componentes que han aprendido sobre los enfoques y las asignaturas de la práctica docente. En sesión plenaria, las estudiantes expusieron algunas evidencias de aprendizaje de semestres anteriores, por ejemplo, materiales didácticos, planificaciones, trabajos de sus alumnos, etc., considerando los alcances, las limitaciones y las áreas de oportunidad en sus intervenciones pedagógicas. Generaron espacios de reflexión y análisis de su propia experiencia y elaboraron un cuadro de concentración que les permitió identificar elementos básicos del diseño de la propuesta de intervención, resultados obtenidos y elementos de incorporación que no responden a lo convencional. Los aspectos sobre los que se reflexionaron fueron los siguientes: actividades de aprendizaje, contenidos de aprendizaje, recursos materiales, ambientes de aprendizaje y la evaluación. El diagnóstico que se aplicó fue a 26 estudiantes, 10 de la licenciatura en educación primaria y 16 de la licenciatura en educación preescolar. De manera general, los diagnósticos arrojan las siguientes áreas de oportunidad entre las que se puede destacar. El enfoque de las actividades de aprendizaje responden a ciertos principios, conocimientos, habilidades y destrezas que ellas dominan. Sin embargo, no aparecen claros rasgos del dominio de las mismas. El segundo aspecto es el diseño de las estrategias. Notamos algunos focos de atención con base en las características y modalidades de estrategias de aprendizaje que hacen de su aplicación la repetición de otras experiencias incorporadas a otras aplicaciones, por lo que en definitiva plantea la necesaria inserción de recuperar elementos pertinentes para la reflexión sobre la innovación de la práctica docente. El diagnóstico tenía algunas preguntas esenciales como: ¿qué hice durante mi práctica? ¿Cuál fue la finalidad de las actividades que yo realicé? ¿Cómo diseñé la propuesta? ¿Con quiénes la realicé? ¿Qué resultados obtuve? ¿Cuáles fueron los problemas que tuve al aplicarla y al diseñarla? ¿Y cómo puedo hacer algo de manera diferente que incorpore elementos originales o poco usuales? Los ejes que se trabajaron en este diagnóstico fueron las actividades de aprendizaje, los contenidos de las tareas de conocimiento y los campos formativos, los recursos materiales, la organización y el ambiente de aprendizaje y la evaluación. En el tercer aspecto, que tiene que ver con el diseño de esta propuesta tutorial, veremos las características del proyecto de los colegios Motolinía. Por ejemplo, la misión de los colegios es decir que son una comunidad católica que, comprometida con su vocación magisterial, brindan una formación humana cristiana a niños, adolescentes y jóvenes. La visión de estos colegios es ser comunidades educativas en pastoral que, en estrecha colaboración con las familias, brinden un espacio de formación integral donde niños, adolescentes y jóvenes desarrollen sus potencialidades. Así, pasaremos al cuarto punto, que son las finalidades que tendría este proyecto de intervención tutorial en la asignatura de trabajo docente e innovación. Bueno, la primera finalidad sería superar las anomalías presentadas en el proceso de formación docente con respecto a la comprensión de la innovación docente como eje articulador de una buena práctica pedagógica. El segundo, fomentar procesos de autoestudio que mejoren las relaciones interpersonales entre compañeras en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan el diseño de propuestas de intervención pertinentes. Y el tercero es interesar a las estudiantes en la reflexión y reconstrucción periódica de sus propuestas de intervención a partir del uso de temas transversales y el uso de las tecnologías de la información y el aprendizaje. El cuarto momento de este proyecto o de este programa de intervención tutorial se centra en el diseño de la propuesta del programa. Bueno, para esto las acciones que se proponen fueron deliberadamente seleccionadas
para incorporar las finalidades del programa y los aspectos de la formación docente específicos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Tenemos 3. 1. Establecer líneas de acción personalizada para mejorar aspectos del aprendizaje sobre la importancia de la innovación docente en las propuestas de intervención pedagógica que ellas mismas diseñan. 2. Implementar el uso de diversas estrategias y técnicas que mejoren los aprendizajes de las estudiantes en procesos de formación docente. Y 3. Apoyar la implementación de las adecuaciones curriculares en relación a sus propuestas de intervención pedagógica. Así, pasamos al siguiente momento, que es la programación de actividades que tienen dos vertientes, una endógena y una exógena. Para las endógenas, los responsables serían las estudiantes, profesores de grupo, la academia de los grados, porque en la organización de las normales, el grupo de docentes o el cuerpo de docentes está organizado por academias, profesores también de otras academias. Para las actividades exógenas, tendríamos como responsables alumnas, profesores de academia de grado y de otras academias, profesores de otros centros de formación docente y de los que son responsables de los universos de práctica. Las actividades generales en la situación endógena es vincular el trabajo entre pares, potencializar el trabajo cooperativo, recuperar el aprendizaje cooperativo, movilizar los saberes generales de las propuestas de intervención y establecer estrategias que les permitan adecuar curricularmente sus propuestas de intervención pedagógica.